déjenme ver. Ustedes son el quinto, ¿qué? Quinto Sí. C. Sí, quinto C. Entonces, nos quedamos viendo lo de la activación del sistema simpático. Eso es lo que tengo en mis notas. ¿Lo acabamos de ver o avanzamos? Ya ni me acuerdo en eso. Sigue. Le puse aquí que sigue apenas el sistema simpático. Sí. Ok. Déjenme ir atrás, entonces. Ok, vamos a tratar de ir como una especie de pequeño repaso rápido a lo que ya vimos para volver a agarrar el hilo, porque hace ya cuántos días que nos dimos la última clase, y pues claro que entre una clase, fin de semana y todo, como que se desconecta uno. Entonces vamos a hacer rapidito como un repasito de lo que ya vimos. Bueno, déjenme pongo primero en la diapositiva que nos quedamos. Ok, creo que fue esta, ¿verdad? Sí, es la activación. Bueno. Sí, entonces ya vieron péptidos natriuréticos. Ok, bueno, vamos a hacer un repaso así rapidito, en general. Decíamos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que vamos a tener como consecuencia de una disfunción o incapacidad del corazón de bombear la sangre adecuadamente para perfundir a los tejidos, y que esta disfunción que tiene el corazón como bomba va a estar ocasionado por alguna patología de base que me está generando un daño a nivel estructural o a nivel funcional. Y esta pues era nuestra definición de insuficiencia cardíaca. Decimos que cuando el paciente comienza a manifestar ya estos datos de insuficiencia es porque ya está avanzada su enfermedad de base y el daño que generó a nivel de las fibras miocárdicas pues también ha ido avanzando. Entonces, dependiendo en qué etapa lo encontremos, va a ser qué tanto va a ser el daño. Comentábamos que de forma natural o fisiológica, el corazón trata de compensar esa insuficiencia. Cuando el corazón ve que no puede bombear esa cantidad de sangre para perfundir a los tejidos, entonces esa disminución de la perfusión comienza a activar esos mecanismos que van a tratar de hacer que pueda bombear adecuadamente. Y comentábamos que, bueno, iba a haber entre esos lo que es la secreción de los péptidos natriuréticos que iban a empezar a activar como una especie de cadenita para poder aumentar la frecuencia cardíaca, para aumentar lo que es la presión a nivel auricular y liberar también el péptido natriurético auricular, y que a final de cuentas todos esos cambios eran para tratar de mejorar la contractilidad y que pueda bombear. En otras palabras, eso es de lo que se trata, de activar, enviar sustancias que hagan que el corazón se pueda contraer y bombear. Prácticamente eso es. Entonces vemos que después de que se activa el sistema de los péptidos, llega un momento en el que ya compensó, pero ya no es suficiente, comienza a decaer y entonces necesita otro mecanismo que venga y ayude para que pueda mantener esa función. Entonces se activa casi de forma simultánea lo que es el sistema simpático y empieza a liberar lo que es adrenalina, noradrenalina, y eso comienza a hacer junto con el mecanismo de la reserva cronotrópica que haya un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, al ocurrir este aumento de la frecuencia cardíaca, necesita hacerlo activando otro sistema que le ayude a aumentar
los volúmenes para poder aumentar esa presión y que pueda bombear. Porque aquí lo que hizo fue aumentar la frecuencia de contracción, pero seguimos teniendo una insuficiencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que para poder compensar ese aumento de frecuencia, ahora necesito mayor volumen que me dé presión para poder bombear. ¿Qué hace? Empieza a generar una vasoconstricción. Entonces, al haber esa vasoconstricción, comienza a disminuir el flujo hacia lo que son tejidos que considera el organismo no esencial, como cuál, como el músculo esquelético y lo que son los órganos. Para el corazón en ese momento, lo más importante es que la bomba cardíaca reciba el aporte sanguíneo y el cerebro. Y entonces manda todo el volumen a estos dos órganos principalmente y hace la vasoconstricción periférica. Por lo tanto, el paciente comienza a presentar una taquicardia sinusal y empieza a tener datos de palidez y diaforesis por esa vasoconstricción. Entonces, prácticamente lo que hace es utilizar estos mecanismos para poder generar las condiciones necesarias para que pueda bombear el flujo adecuado. Cuando este mecanismo simpático o adrenérgico comienza a funcionar, al inicio lo hace de una forma transitoria, temporal, nada más como una medida para salir del paso, para que se mantenga. Pero cuando ya la condición no mejora y tiene que seguir utilizando el mecanismo por mucho tiempo, entonces empieza el cuerpo a generar cambios. Se genera, como les decía, esa redistribución y se hace, por decirlo así, prolongada o permanente. ¿Y qué ocurre? Que al hacer estos cambios que hablábamos, en el cual solamente hay un aporte adecuado a nivel de cerebro y a nivel de corazón, pues los otros órganos que sufrieron esa vasoconstricción, como ya es un tiempo prolongado, pues comienzan a tener daños, ¿verdad? Y vamos a ver que dentro de estos órganos, uno de los más importantes que se ve afectado es el riñón. Entonces, decíamos que estos mecanismos compensan para ayudar a mejorar, por un lado, pero por el otro comienzan a dañar. Entonces, ¿qué ocurre a nivel renal? Bueno, el riñón, al darse cuenta que está habiendo una hipoperfusión renal, que no está recibiendo el aporte sanguíneo, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a activarse y lo primero que va a hacer es la secreción de lo que es la renina, con el objetivo de activarse para que haya reabsorción de sodio y agua y de esa forma aumentar el volumen, porque lo que está tratando es de compensar porque no está recibiendo el aporte que necesita. Y no lo recibe, ¿por qué? Porque hay vasoconstricción, no hay suficiente volumen. Entonces, por eso se activa ese mecanismo. Reabsorbe sodio, reabsorbe agua y de esa forma empieza a hacer estos cambios. Entonces, mi paciente comienza a tener oliguria, empieza a haber aumento del volumen circulante, aumento del retorno venoso y por lo tanto del volumen de llenado. Y eso es, como les digo, como un mecanismo de defensa que se va a activar para tratar de continuar con ese proceso. Vemos aquí que ya se activó a través de diferentes señales químicas con los péptidos, con la adrenalina y la noradrenalina, ya se hizo por medio de la vasoconstricción, ya hubo retención de sodio y agua, o sea, ya hizo varios pasos para tratar de que la función cardíaca se mantenga normal, pero aún así sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un daño estructural que no se corrige. El daño ya se hizo, entonces lo único que va a hacer esto es tratar de alcanzar una normalidad. ¿Cuál es el siguiente mecanismo que se va a activar? Es la hipertrofia.
va a decir, bueno, ya intenté compensando volumen, ya intenté aumentando la frecuencia cardíaca, ya intenté aumentando gasto cardíaco y todavía aún así no puedo. ¿Qué necesito? Bueno, necesito ya sea hipertrofiarme. ¿Para qué? Para tener más masa cardíaca. Si tengo más células cardíacas, ¿qué va a pasar con la contractilidad? Debe de mejorar, porque ahora tengo más fibras que me van a ayudar a la contracción. Y acuérdense que el problema que hay en la insuficiencia es eso. La contractilidad, ¿cómo está? Disminuida. Ese es el problema. La contractilidad está afectada. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer por medio de la hipertrofia? Compensar ahora esto, a ver si así logra contraerse de forma normal. Entonces, vamos a ver que la hipertrofia durante nuestra vida, pues es un mecanismo de remodelación que ocurre de forma fisiológica y que no es patológica, pero que en la insuficiencia cardíaca sí lo es. Por ejemplo, en la que no es patológica, vamos a hablar, por ejemplo, cuando estamos en la vida fetal. En la vida fetal sabemos que no estamos expuestos a resistencias pulmonares ni resistencias cardíacas tan fuertes como cuando estamos fuera del útero. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro del vientre o en el ambiente materno-fetal, recibimos el aporte a través de la vía materna. Entonces, ahí simplemente las células cardíacas están sufriendo su reacomodación normal, preparándose para el nacimiento. Una vez que nacemos, estamos expuestos al medio ambiente y activamos nuestro sistema cardiorrespiratorio. Entonces, ahora el corazón comienza a luchar contra esos cambios de presión que no tenía en el vientre materno. Entonces, ¿qué hace? Se adapta. Si empieza a haber más presión, más volumen, porque ahora estoy usando mi sistema, ¿qué hace el corazón? Se dilata y se hipertrofia, pero lo va a hacer de una forma proporcional. Es decir, si se agranda la cavidad, la pared también se engrosa y así va a ir de la mano. En la patología, como en este caso, en la insuficiencia cardíaca, que es una hipertrofia que no es normal, no es proporcional. Nosotros esperaríamos que si se dilata, pues se vaya engrosando igual, proporcional, pero no es así. Tiende a engrosarse más de lo que la cavidad se amplía. Y entonces empieza a haber restricciones. O comienza a dilatarse más, pero la pared no se engrosa lo suficiente y comienza a sobreestirarse. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero esos son los cambios que van a ocurrir con este mecanismo compensatorio. Entonces, antes de poder entrar ahora a juntar todos esos conocimientos que ya vimos de los mecanismos, de la fisiología, de la anatomía, tenemos que hablar un poco sobre lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Recordemos que casi todas las valores, fracciones, incluso nuestro ciclo cardíaco, lo vamos a enfocar y a basar hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es el principal y porque es el que se va a encargar de bombear para que se pueda perfundir todo nuestro organismo. Por eso se basa en ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver que la fracción de eyección es la cantidad o el volumen de sangre que eyecta el corazón durante la sístole. Pero cuando hablamos de fracción de eyección, o en este caso abreviado la FEBI, se da en porcentajes, ¿sí? No la hablamos en mililitros. Se va a calcular en porcentajes y vamos a hacerlo a través de esta fórmula, en la cual nosotros vamos a tener que la FEBI es igual a el volumen diastólico o volumen de llenado menos el volumen sistólico o el volumen que se eyectó entre volumen diastólico
crónico y lo que nos sale lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje. Vamos a ver que dependiendo del autor que ustedes lean, va a variar los porcentajes que se manejan. Pero hay un consenso general en el cual se habla que lo normal es que la FEBI sea mayor del 50%. Y se ha establecido una media en la cual se considera normal entre el 55 al 70%, y esa es en la que nosotros nos vamos a estar basando. Este parámetro nos va a servir para que nosotros podamos clasificar la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda reducida, que va a ser aquella que nos dé un valor menor al 40%. Y la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada va a ser aquella que se encuentre por encima del 50%. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ya estos valores más lo que ya vimos, ahora sí podemos entrar a tratar de unir todos esos criterios para comprender mejor la insuficiencia cardíaca. Y entonces iniciamos nuevamente comentando. Decíamos que la insuficiencia cardíaca iba a ser el conjunto de manifestaciones que vamos a observar en un paciente en el cual el corazón es incapaz de funcionar como bomba de forma eficaz para perfundir los tejidos, y que esta falla o esta incapacidad de bombear va a estar dada por un daño estructural o funcional que me generó una patología de base. Y si ustedes se acuerdan, cuando iniciamos el tema, platicábamos que hay muchas patologías que me pueden dar insuficiencia cardíaca, pero que tenemos unas que son mucho más comunes. De esas tenemos 3 que son las principales y que son las que más vamos a estar viendo frecuentemente en el servicio de urgencias. Y vamos a ver que va a ser la hipertensión arterial sistémica, la cardiopatía isquémica y la valvulopatía. ¿Qué tienen en común estas 3 patologías? Que estas 3 me van a generar siempre un daño en la estructura o la función miocárdica. Y ese daño que haya a nivel estructural o funcional va a hacer que el corazón tenga la contractilidad como disminuida. Acordémonos que aquí el problema es que la contractilidad está disminuida. Entonces, eso es lo que me va a ocasionar por un mecanismo u otro, que ahorita lo vamos a ver, este daño, y que al final se va a manifestar en una hipoperfusión tisular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede bombear adecuadamente por ese daño que ya hay a nivel miocárdico. Entonces, vamos a ver que hay diferentes clasificaciones de la insuficiencia cardíaca y van a estar dadas de acuerdo a diferentes parámetros, desde que vemos si es el tiempo de instauración como aguda y crónica, si la falla se encuentra a nivel ventricular izquierdo o derecho, de acuerdo a lo que es la fracción de eyección ventricular izquierda, y así vamos a tener una gran gama. Las vamos a ver porque necesitamos conocerlas, pero nos vamos a estar basando sobre todo en la clasificación aguda y crónica, y después que ya tenemos si es aguda o es crónica, en la que es con fracción reducida o con fracción conservada. ¿Okay? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca con una FEBI reducida o menor del 40%? Pues es aquella en la cual vamos a tener esas patologías que me generan ese daño estructural que no permiten que mi corazón pueda bombear adecuadamente y que se va a traducir en una dilatación. Vamos a ver que, por ejemplo, tanto la cardiopatía isquémica como las demás que tenemos enumeradas, lo que hacen es que dañan una estructura del miocardio, dañan una porción importante, y esa porción, como en este caso que está isquémica, pues es una porción que está no funcional, no está trabajando. ¿Por qué? Porque está isquémica. Entonces, de ese 100% que yo tenía funcional, que era mi ventrículo, se afecta un porcentaje por la isquemia. El resto que me queda no tiene la capacidad para bombear
de forma normal. En la miocardiopatía dilatada, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando hay esa dilatación, las fibras sufren un sobreestiramiento más allá de lo normal. ¿Qué pasa con esas fibras? Al sobreestirarse, algunas sufren ruptura, sufren daño de la estructura. ¿Qué va a ocurrir? Se van a reparar, o empieza ese proceso de reparación y remodelación con fibras de colágeno tipo 1, tipo 3, pero recordemos que no van a volver a tener la misma funcionalidad. Se van a convertir en fibras miocárdicas que son fibrosas, es decir, ya no tienen esa función, por lo tanto, sigue siendo insuficiente para bombear. En el caso de una valvulopatía o una miocarditis, vamos a tener el mismo principio. Una valvulopatía que va a generar, va a impedir que el flujo que debería de ser expulsado de forma normal no pueda ser expulsado porque hay algún daño en la estructura valvular que disminuye el diámetro de salida. Por lo tanto, vamos a ver que a nivel ventricular, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener de entrada un volumen telesistólico, si recordamos, que nos queda residual de 50 mililitros. Y ese es de forma normal. Siempre lo vamos a tener ahí. Entonces, si a esos 50 mililitros que yo tengo al final de la sístole, todavía le agrego el volumen residual que no pudo ser eyectado por esa valvulopatía, ya no tengo nada más 50 mililitros, ya tengo 50 más ese volumen residual. Después de eso, ¿qué pasa? Que tengo mi aurícula llena, lista para vaciarse al ventrículo, y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora va a llenarse con el volumen diastólico, más ese volumen residual, más el volumen telesistólico que tenía. Entonces, ¿qué está pasando a nivel ventricular? Tenemos una sobrecarga de volumen. ¿Y qué va a hacer esa sobrecarga de volumen sobre las fibras miocárdicas? Las va a dilatar, las va a estirar, y que si nos damos cuenta que está ocurriendo, sigue el círculo vicioso que sigue tratando de compensar, sigue habiendo daño estructural y se sigue agravando la situación de la insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que vamos a observar en la insuficiencia cardíaca con una FEBI reducida. En el otro lado, tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca con una FEBI conservada. Vamos a ver que esta va a estar dada en patologías como la hipertensión arterial sistémica, las miocardiopatías restrictivas o la enfermedad pericárdica. Ahora, vamos a ver qué tienen en común estas patologías. Si se dan cuenta, tanto la hipertensión arterial como, por ejemplo, una miocardiopatía restrictiva, su nombre lo dice, son patologías en las cuales la sobrecarga de presión está elevada. Por ejemplo, en la restrictiva o en la enfermedad pericárdica, por esos límites que hablábamos anatómicos, que de cierta manera van a impedir que el corazón se vaya a dilatar más allá de ese espacio, pues van a restringir el área que tiene para poder desplazarse con esos aumentos de volumen o de presión. Entonces, ¿qué va a ocurrir a nivel ventricular? Que yo voy a tener esa sobrecarga de presión que va a estar incidiendo, primero que nada, sobre la pared ventricular, y al estar incidiendo en la pared, la va a estimular. ¿Y cuál va a ser la reacción? ¿Se acuerdan ahorita que veíamos mecanismos compensadores? ¿Qué hace cuando hay mucha presión? Se comienza a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque resulta que de forma normal el corazón lucha contra esa presión al momento que se contrae para expulsar la sangre. Pero resulta que no tengo la misma presión. Ahora tengo más presión de la que está acostumbrado o de la normal. ¿Por qué? Porque estoy con estas patologías que me generan mayor presión intraventricular. Entonces, el mecanismo que va a ocupar es la hipertrofia para poder
compensar con mayor fibra, mayor fuerza, aumentar la fuerza de contractilidad y poder bombear, ¿ok? En la otra clasificación que les comentaba, que es una de las principales que vamos a tener en cuenta, se encuentra la insuficiencia cardíaca aguda y la crónica. La aguda es aquella que vamos a ver que es de rápida instauración y va a estar relacionada principalmente con lo que es la cardiopatía isquémica, que, como ya dijimos, nos genera daño estructural y nos ocasiona que haya una disminución de la contractilidad. Esta es una de las principales que vamos a tener en la sala de urgencias. Es ese paciente que va a llegar porque trae un problema de disnea, porque presenta síncope o porque ya está en una falla cardíaca como tal. Puede ser que este paciente esté llegando conmigo con una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Se acuerdan? Permítanme, tía, no, perdón, es que traía el juguete el perro. No. Y decíamos al inicio que iba a haber una insuficiencia cardíaca compensada cuando todos estos mecanismos que hemos hablado de los péptidos, de la noradrenalina, que es el sistema simpático, de la renina, angiotensina, aldosterona y de la hipertrofia estuvieran actuando. Ahí era compensada. Y cuando todos esos mecanismos ya hicieron todo lo que podían y aún así no logra ser suficiente el bombeo, entonces entra en una descompensada y es cuando nuestro paciente se nos puede morir si nosotros no logramos equilibrar ese problema. Entonces, la aguda es la que vamos a estar recibiendo principalmente. La crónica, pues como su nombre lo dice, es aquella que tardó semanas, meses o hasta años en irse desarrollando, en la cual precisamente estos sistemas compensadores han estado actuando para poder compensar y que pueda bombear adecuadamente. El más común, pues va a ser por la hipertensión arterial sistémica y lo primero que vamos a encontrar, pues va a ser dilatación. Es decir, va a ser un paciente con cardiomegalia. Y vamos a ver que en estos casos también vamos a tener pacientes que nos pueden llegar porque empiezan a tener disnea de reposo o disnea de pequeños esfuerzos. Son pacientes que nos van a referir que no pueden ni siquiera pararse de la cama porque al momento de levantarse ya no pueden, les falta demasiado el aire, se cansan, no pueden hablar o no pueden comer incluso bien porque hasta eso les agota, se sienten sin energía, no pueden, están incapacitados. Otra clasificación que vamos a ver es la de insuficiencia cardíaca con gasto bajo y la insuficiencia cardíaca con gasto alto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la de gasto bajo, estamos hablando obviamente de lo que es el gasto cardíaco. Y vamos a ver que hay patologías como estas, que las hemos estado mencione y mencione, para que no se nos olvide, que nos van a generar este daño estructural. Entonces, como está dañada la fibra, decimos que el corazón sigue siendo incapaz de bombear adecuadamente. Por lo tanto, la fracción de eyección y el gasto cardíaco están disminuidos, ¿ok? En la de gasto alto se refiere a aquellos estados y patologías en los que se requiere mayor aporte de oxígeno y nutrientes. Por ejemplo, durante el embarazo o en estas situaciones como en el caso de sepsis, anemia o anafilaxis, en las cuales el corazón está bombeando el volumen sanguíneo que haría, digamos, de forma normal, pero como están bajo estas condiciones, ese volumen que está enviando no es suficiente, necesita más volumen por la misma condición. Entonces, por más que lo intenta, por más que los mecanismos entran,
nunca logra alcanzar los niveles que requieren esta situación y por eso hay un alto gasto porque sí aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen, pero nunca logra compensar los nutrientes. Por eso se llama de gasto alto. Y bueno, la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Recordemos cuando veíamos anatomía y decíamos que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Y decíamos que podíamos dividirlo de forma funcional para su estudio en 2 bombas o en 2 corazones. Y que cada uno de ellos iba a tener un ciclo y una función que si se veía afectada iba a tener una diferente repercusión hemodinámica. Vamos a ver que cuando se afecta el lado derecho, una de las principales cosas que va a ocurrir va a nivel pulmonar, vamos a tener cambios y el principal que nos puede manifestar es una hipertensión pulmonar que nos va a estar generando que de forma retrógrada esta hipertensión nos pueda hacer que las presiones que hay a nivel pulmonar se transmitan a través de del ventrículo y de la aurícula derecha hacia el resto de nuestro sistema a través de las venas cavas. Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Y en el lado izquierdo iba a ser a través también de lo que es ventrículo y aurícula izquierdo hacia lo que es el área pulmonar de forma retrógrada. Y comentábamos que también hay estas patologías que me lo van a ocasionar. Bueno, vamos a explicarlo para que nos quede mucho más claro cómo es esto. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. Aquí. Vamos a ver, aquí tenemos, ahora sí me hice mi dibujo para no batallar. Vamos a ver que aquí tenemos nuestro corazón y decimos que si tenemos una cardiopatía que me está afectando el lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Que en lugar de que mi flujo vaya de forma normal hacia la aorta, va a haber una parte que va, pero la presión intracavitaria se va a transmitir de forma retrógrada del ventrículo a la aurícula y de la aurícula hacia la región pulmonar. ¿Qué pasa si se me va o se me transmite a región pulmonar? Vamos a ver. Ahí se alcanza a ver. Bueno, vamos a suponer que este es un capilar pulmonar, este es un alveolo y este representa mi pulmón. ¿Qué va a ocurrir? Que al transmitirse la presión que viene del ventrículo a la aurícula y llega a pulmón a través de los capilares, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Una extravasación de líquido. Cuando empieza a ocurrir esta extravasación, ¿qué va a ocurrir con el intercambio alveolar? Se va a ver bloqueado o disminuido porque está habiendo un exceso de líquido donde no debería de estar y eso bloquea que haya un buen intercambio gaseoso. Entonces, vamos a ver que si esto sigue el proceso, entonces vamos a tener mayor cantidad a nivel pulmonar de líquido por la extravasación que va a haber a nivel capilar y alveolar. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber congestión pulmonar. Vamos a tener líquido que está donde no debe de estar. ¿Qué va a pasar con mi paciente? Que si yo reviso campos pulmonares, ¿qué creen que voy a encontrar? Voy a encontrar datos de edema pulmonar, de presencia de líquido. ¿Qué puedo encontrar? Estertores, crepitantes. Son datos que me van a decir que algo está pasando y que hay presencia de líquido donde no debe de estar. ¿Qué pasa si todavía hubo esta extravasación, sigue transmitiéndose las presiones de forma retrógrada? Decíamos que no solamente afecta al lado izquierdo, que llega un momento en el que se afecta ¿a quién? El lado derecho. Entonces, así como se transmitió al pulmón y ahora el pulmón
tiene esas altas presiones que me están generando que haya esa extravasación, ahora, ¿qué va a ocurrir? Que esta, ¿cómo se llama? Esta presión que venía del área pulmonar se va a transmitir de forma retrógrada al ventrículo, del ventrículo a la aurícula y de la aurícula a las venas cavas. ¿Qué ocurre cuando empieza a transmitirse a través de lo que son las venas cavas? Pues lo primero que vamos a empezar a ver en el paciente puede ser datos de ingurgitación yugular por ese cambio de presión. Vamos a empezar a ver que eso va a seguirse transmitiendo y me puede dar hepatomegalia a nivel del riñón, que me va a causar también que tenga yo problemas a nivel renal, a nivel de lo que son miembros inferiores, me va a causar edema, ¿ok? Vamos a tener afectación general, dependiendo, repito, de qué grado, qué tanto tiempo de evolución tenga esta situación. Entonces, vamos a ver esto. Creo que sí. Ok, entonces decíamos que las repercusiones no solamente se iban a quedar de un lado, sino que iban a afectar de forma global a uno y a otra. Y ya más o menos vimos cómo es que se da esa afectación. Entonces vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué datos vamos a tener principalmente? Va a ser un paciente que nos puede reflejar problemas como, decíamos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, que cuando hagamos la exploración, pues lo vamos a detectar a través de lo que es el signo de Godet positivo, que si lo recuerdan es un edema blando en el cual si nosotros tocamos y hacemos presión sobre la tibia o sobre el tobillo, pues se va a quedar marcado. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a ver que los datos que va a empezar a presentar el paciente son principalmente problemas de tos, disnea, fatiga, y conforme vaya avanzando, estos datos van a ir aumentando hasta llegar a lo que es la ortopnea, síncope o disnea paroxística nocturna. Bueno, en forma general, todo lo que hemos visto hasta ahorita, si se dan cuenta, decíamos que son estas tres las principales patologías y que cada una tiene un mecanismo por el cual me va a generar un daño. Ahorita lo vamos a ver, me queda menos de un minuto. Nos volvemos a reconectar, por favor, con el mismo enlace. Aquí los veo. Ok, regístrense nuevamente, por favor, no se les olvide. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces seguimos hablando de las mismas tres patologías, la hipertensión, las valvulopatías y la miocardiopatía isquémica. Y bueno, cada una de ellas va a través de los tres mecanismos que hablábamos, nos va a generar la insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial sistémica, pues a través de generar una sobrecarga de presión. Lo que son las valvulopatías, pues nos van a generar tanto sobrecarga de presión como sobrecarga de volumen. Y pues, bueno, ya lo explicamos y decíamos lo de los volúmenes residuales, más el volumen de llenado que está llegando, más el volumen que no se pudo inyectar, pues eso es lo que nos va a hacer que tengamos un volumen que no debería de estar de forma normal y que pues por lo tanto las presiones pues sean mayores, que estén aumentadas. En el caso de la miocardiopatía isquémica, pues decíamos que en este caso el daño era más que nada estructural por las fibras miocárdicas que estuvieran isquémicas y que pues de alguna forma no son funcionales. Entonces, a final de cuentas, mediante estos tres mecanismos que estamos viendo, vamos a ver que el corazón va a tratar de compensar ese
problema o ese daño a través de aumentar lo que es el trabajo cardíaco para poder contraerse de forma adecuada. Para poderlo hacer, necesita aumentar la tensión sobre la pared y eso lo va a estar haciendo, compensando a través de lo que es la hipertrofia o la dilatación. Y vamos a ver que como consecuencia, pues va a haber ese estiramiento de fibras que platicábamos, la reparación fibrótica y al final, pues vamos a tener ese corazón que está con una cardiomegalia, ya sea por la hipertrofia como tal o por la dilatación. Entonces, básicamente, a través de estos mecanismos es que vamos a tener la causa de la insuficiencia cardíaca. Ok. Esos mecanismos que hemos estado mencionando tanto y que los repito y los repito porque a veces creo que es la forma que se nos puede quedar más y asociarlo, pero bueno, lo voy a seguir repitiendo. Vamos a ver que estos mecanismos, ya saben, péptidos natriuréticos, el sistema simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona y la hipertrofia, a través de estos mecanismos, pues se va a compensar la función del corazón para tratar de que se pueda eyectar el volumen necesario para perfundir. Pero vemos que son mecanismos, como bien decíamos, que su función forma temporal. Lo que queremos es que compense durante un tiempo, aunque se trataría de que me compensara y se arreglara, pero no se arregla el problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las patologías de base pues nos están generando daño permanente. Por eso es que funciona nada más temporalmente, pero el daño sigue presente, incluso se sigue perpetuando. Entonces vamos a ver que cuando estos mecanismos llevan un tiempo prolongado, crónico ya, pues empieza a haber esas respuestas que hemos visto, ¿no? El aumento de la masa cardíaca, o sea, la hipertrofia, aumento de síntesis de proteínas, ¿para qué? Para poder generar la masa cardíaca, continúa la fibrosis que hablábamos por la reparación al daño que hay, y uno de los puntos importantes que tenemos que entender es que al ocurrir todos estos cambios, la vasculatura que tiene nuestro miocardio se vuelve insuficiente o inadecuada. Y lo vamos a ver de esta forma. Vamos a ver aquí, por ejemplo, supongamos que esto representa lo que es un miocito normal y que estas líneas que vemos de color rojo representan los capilares a través de los cuales se va a nutrir mi célula cardíaca. ¿Qué ocurre? Bueno, de forma normal, en una célula que no está afectada, vemos que a través de estos capilares son suficientes y recibe tanto los nutrientes como el oxígeno que necesita para funcionar, sin problema. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo ahora un miocito que ya no es normal, que ahora está hipertrófico? Bueno, pues va a ocurrir lo siguiente. Vamos a ver que este miocito va a seguir recibiendo a través de la misma cantidad de capilares, la misma cantidad de nutrientes y de oxígeno que recibía un miocito normal. Pero como estamos hablando de un miocito que está agrandado, que está hipertrófico, ¿qué va a ocurrir? Que entonces los nutrientes y el oxígeno que está recibiendo ya no son suficientes, porque es más grande la célula, necesita más aporte, pero no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque la vasculatura que tiene es la misma. El aporte que recibe es el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza a haber un proceso de degradación del miocito y a través de lo que es el proceso de apoptosis comienzan a morir o a destruirse más células y continuamos precisamente en el proceso de la insuficiencia cardíaca. Dentro de los mecanismos compensadores que hablamos ahorita, de la hipertrofia y de todos los
péptidos y sustancias que se segregan, vemos que la hipertrofia no es una hipertrofia proporcional. Decíamos que durante la etapa de vida normal, sin patología, esa hipertrofia iba a ser proporcional conforme cómo se iba a ir dando, pero que en la forma patológica no sucede así. Nosotros esperaríamos que si la cavidad crece, la pared crece con la cavidad para poder tolerar esas capacidades. Aquí no. Va a ocurrir, por ejemplo, en la del lado izquierdo, que representa una célula hipertrófica. Cuando esta hipertrofia ocurre por una sobrecarga de presión, como en la presión arterial sistémica, ¿qué ocurre? Que las paredes se van a engrosar, se van a hipertrofiar para tolerar esas presiones, pero como no es proporcional ese crecimiento, se engrosa la pared, pero la cavidad no cambia. Entonces, ¿qué tenemos? Una pared muy gruesa y tenemos una cavidad que sigue siendo limitada. Y eso lo vamos a ver en la presión, hipertensión arterial sistémica y como en la estenosis aórtica. En el otro extremo, vamos a ver que en este caso, los que es por sobrecarga de volumen, pues las fibras se van a elongar, se van a estirar, es decir, aquí lo que va a crecer va a ser la cavidad. La cavidad se va a hacer grande para tolerar ese volumen, pero la pared no va a engrosarse de forma proporcional que creció la cavidad. Por lo tanto, está habiendo esa dilatación de las fibras, pero no hay una hipertrofia como tal de la pared, no hay ese engrosamiento. Y a se le conoce como una hipertrofia excéntrica. Y pues esto lo vamos a ver principalmente en las valvulopatías, que ya explicamos, ¿verdad? Que nos dejan volúmenes residuales y que el corazón se tiene que adaptar a ellos. Bueno, vamos a tener que terminar aquí porque tengo 5 minutos, todavía logramos avanzar un poco más. Déjenme seguir. Entonces, este cuadro, pues prácticamente aquí está resumido lo que estuvimos platicando de cómo iban a repercutir y por qué se iban a dar estos datos de congestión venosa cuando es el afectado al lado derecho y cómo iban a ocurrir del lado izquierdo. Aquí lo que les puedo comentar es que usualmente en el lado izquierdo vamos a tener en la exploración física pues la presencia de estertores, crepitantes, si es que la afectación ya me está dando un edema pulmonar. De primera instancia va a presentar tos el paciente, por lo que les decía, que cuando hay extravasación de los capilares pulmonares, se estimulan unos receptores que van a provocar la tos. Conforme va avanzando esa extravasación a nivel pulmonar, el paciente va a manifestar disnea. ¿Por qué? Porque al haber más volumen de líquido pulmonar, se impide o no se hace de manera eficiente ese intercambio de oxígeno por CO2. Fatiga, ¿por qué? Porque al no tener suficiente aporte de oxígeno, obviamente cuando quieres hacer una actividad física, necesitas aporte de oxígeno y nutrientes. Si no lo tiene, pues obviamente el paciente va a sentir esta sensación de fatiga. Y conforme vaya avanzando, incluso afectando el lado derecho, vamos a tener más datos como lo que es el síncope, la autopnea o la disnea paroxística nocturna. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Pues vamos a ver que como ya estamos teniendo afectación global, vamos a ver que está dada de forma global, pero ¿quién fue el que la ocasionó? La ocasionó el lado izquierdo, por eso entran de este lado estas características. Bueno, cuando ya es global, vamos a ver que estamos teniendo estos datos, congestión venosa, edema de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo a mi paciente que tiene estos datos, ¿qué ocurre? ¿Qué hace que me pase esto? La ortopnea y la disnea paroxística nocturna. Bueno, de forma normal, cuando estamos de pie, la gravedad contribuye
a que esos líquidos que se extravasaron permanezcan ¿en dónde? En las porciones basales o las porciones inferiores, ¿sí? Entonces tenemos que este paciente, ¿qué es lo que va a tener? Edema de miembros inferiores, muy probablemente. Entonces, ¿por qué va a presentar la ortopnea o la disnea paroxística nocturna? Porque durante el día va a estar muy bien y mientras esté de pie, porque ese líquido extra está abajo, allá está, haciendo edema. Mi corazón está trabajando con un volumen durante el día, mientras estoy de pie. ¿Qué pasa cuando voy y me acuesto? ¿Qué pasa con ese volumen que estaba allá abajo haciendo un edema? Va a cambiar de posición, va a ocurrir una reabsorción de ese líquido cuando estamos en las funciones basales, o sea, cuando estamos en reposo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el volumen que mi corazón tenía cuando yo estaba parada ya no es el mismo cuando estoy acostada. ¿Por qué? Por esos cambios que acabo de mencionar, porque ya hubo cambio de presión, porque ya hubo cambio de posición, porque ya hubo reabsorción. Entonces, ese volumen ya no es el mismo. Ahora tengo más volumen durante la noche por esos cambios. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Que cuando se acuesta, después de unas 2-3 horas de estar acostado, empieza a tener una disnea que lo va a despertar, porque no puede estar acostado, porque ahora, ¿qué está pasando a nivel pulmonar? Tenemos más congestión porque hay un poco más de volumen. Entonces, el paciente que me va a referir, que no puede estar acostado, que necesita ponerse almohadas o estar sentado para poder mejorar la ventilación. Y eso es lo que va a estar ocurriendo. Por eso, entre más tiempo esté, más daño, más cosas siguen ocurriendo. Pero esa es la razón por la cual ocurre. Y pues más adelante, si se sigue complicando todo, pues vamos a ver que puede empezar a presentar ya fallo a nivel cardíaco, y dentro de esos fallos vamos a ver que uno de los más comunes pues va a ser la fibrilación auricular, que también la hemos platicado, todavía no hemos entrado de lleno al tema, pero platicábamos cuando veíamos un poquito de fisiología y de anatomía, que cuando ocurre una fibrilación auricular, pues, ¿qué está ocurriendo con el nodo sinusal? No está realmente enviando la señal o el impulso de tal manera que sea una sístole efectiva, sino que nada más está como fibrilando, ¿verdad? Está como que temblando, pero no está haciéndolo de forma efectiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener que ese volumen sanguíneo que debería de bombear y que no lo está haciendo, se va a quedar, como le llamamos, estático. Va a haber una estasis del volumen sanguíneo y que a la larga me va a generar ¿qué? Trombos también, y se va a ir complicando. Entonces, aquí podemos ver en forma así, a grandes rasgos, cómo es una situación que entre más tiempo lleva, entre más crónico es, peor se pone. Si nosotros viéramos lo que le conocemos como el horizonte clínico, si ustedes lo recuerdan cuando se vio, yo creo que propedéutica, se habla del horizonte clínico, donde hay una línea que representa el punto a partir de que te enfermas y la línea del antes y el después. Bueno, hago relevancia de esto por lo siguiente. Si nosotros tenemos un paciente que llega con nosotros al área de urgencias por una insuficiencia cardíaca aguda y tú lo revisas y tú lo atiendes y tú dices, bueno, este paciente tiene una fracción de eyección, digamos, del 40% y llegó taquicárdico y llegó con, no sé, con una presión arterial de 140-90. Esos son tus parámetros ahorita. Lo estabilizas, se va a su casa, mejora. Vuelve contigo, no sé, un mes, un año contigo porque tiene otra vez un problema, pues esos parámetros con el que tú lo recibiste no los va a volver a alcanzar. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú lo vuelvas a tener en urgencias,
Si antes tenía una fracción del 40%, ten por seguro que probablemente ahora va a regresar con una fracción del 30, del 20, o sea, va a ir cada vez peor. Nunca lo vamos a poder encontrar mejor que la última vez que lo vi, porque estamos hablando que es una situación en la que entre más tiempo, más daño, y más daño se refleja en más complicaciones, más problemas, ¿ok? Bueno, los voy a tener que dejar aquí porque ya están llegando los demás compañeros de la siguiente clase. Créanme que insuficiencia cardíaca tiene mucha información, pero si tienen un poquito de paciencia, todo eso que hemos estado viendo, vamos a ver que después de esto del cuadro clínico y entramos ahora sí a las clasificaciones para ver cómo yo voy a manejar a mi paciente, ahí va a cobrar mucho sentido todo esto que vimos y lo vamos a ver de una forma más sencilla, pero pues lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase. Los dejo por ahora. Gracias por haberse quedado conmigo este tiempo. Los veo en la siguiente clase. Que tengan muy buena tarde. Cuídense. Doctora. Nos vemos, doctora. Hasta luego. Hasta luego.